Un niño que observa puede ser la escena más natural, pero a la vez la más significativa en el ciclo de vida del ser humano. La naturaleza tiene su manera de hacer las cosas, y los seres vivos, de acuerdo a su especie, pueden ser adaptables al entorno físico-social. El ser humano, al igual que otros animales, aprende del ejemplo que sus mayores le muestran, a su vez el entorno social que en muchos casos aporta en la información. Tal vez la niñez es la etapa más importante en el desarrollo, pues el infante es el mejor filósofo. Pregunta tras pregunta, resultado de la observación, pueden ser la respuesta que las habilidades del niño busca para explotar al futuro creador. He sido pues toda la vida muy inquieto por el arte, es lo que me ha apasionado desde niño y todo esto me llegó como a través de un tío que estudiaba en Bellas Artes y yo al verlo a él pues me enganché y me conecté con el arte siendo muy niño, tendría 10 años más o menos. Y desde ahí empezó como mi inquietud por el dibujo, por el arte en general, pues esta es mi pasión y yo realmente vivo por el arte, ¿cierto? Para mí es una lúdica, un sueño, un juego y la verdad es mi pasión, locura casi, porque como pueden ver aquí mi taller es toda mi trayectoria y es una vida de investigación continua y de trasegar en la pintura, en el grabado, en el dibujo, en la escultura. Entonces, todo lo que sea el color y la forma, el espacio me apasionan. Carlos Fernando Gómez Herrera, más conocido como Gómez Herrera, fue en su niñez el filósofo que necesitaba explorar. Su tío trajo sin pensar el mejor ejemplo para que el niño se diera cuenta, o mejor asumiera lo que el futuro le mostraba, ser artista. Pero el camino de la vida nunca es fácil, más cuando la sociedad nos dicta maneras muy precisas de ser exitosos, las cuales infortunadamente obedecen casi siempre a oficios o profesiones donde prima lo económico, pero no siempre la felicidad. Carlos Gómez tuvo la crítica del entorno, como sucede en muchos casos, pero el artista, que por naturaleza también es rebelde, utilizó de la mejor manera esa rebeldía para seguir el camino que su naturaleza creadora le indicaba. Todo el tiempo, y mi familia siempre me lo repetía, usted que va a vivir de hacer muñecos, y bueno, yo no me lo tomé en serio, realmente siempre me esforcé antes más, y bueno, los inicios siempre son muy difíciles, uno comete muchos errores en muchos aspectos, pero nada me detenía y continué. Yo estudié en la Universidad Nacional, estudié en la Universidad de Antioquia, estudié en el taller de artes con Samuel Vázquez, bueno, y he hecho otros cursos por ahí diferentes. Incluso estudié 3 semestres de arquitectura en una época porque yo tuve de alguna manera en un momento dado como un temor a mi futuro económico, pero renuncié a la arquitectura y me dediqué a seguir siendo como autodidacta porque no, esto me apasionaba demasiado. Para mí fue un cambio muy brusco pasar del pincel a un rapidógrafo, a tomar medidas, a un compás. Y aunque yo había soñado también de pronto con ser un arquitecto, no, desistí y me dije, no, yo voy a caminar la cuerda floja que como supone vivir del arte y no me importa la parte económica, yo quiero ser feliz y vivir soñando. El arte ofrece diferentes maneras de expresión. Quizá como muchos piensan, todos somos artistas, pero no desarrollamos en su momento las habilidades necesarias para seguir el camino. Tal vez sí se trate de un don genético que hace particular a quien lo posee. Cualquiera que sea el caso, crear es una habilidad particular del ser humano, y quienes desarrollan dicha habilidad también sobresalen entre los demás. La inteligencia creativa puede ser la clave para explicar el por qué surgen los artistas, en cuyo caso debemos resaltar que no se trata solo de una obra tangible, de un resultado físico. Más importante aún,
y lo que hace particular al escultor, pintor, músico demás, es su don para transcribir el universo creativo que pulsa constantemente en su interior. Carlos Gómez Herrera ha utilizado diferentes maneras de expresión para manifestar su obra. Entre ellas sobresale la pintura, sin dejar de lado por supuesto la escultura y demás. Este mismo trasegar por la obra le ha enseñado que las plásticas en este caso son un mundo de posibilidades donde explorar para llegar. La pintura, la ventaja que tiene es que tú empiezas la obra y desde cero, desde la templada del bastidor, la preparación de la tela y ya concebir la obra hasta solamente entregársela al marquetero en el caso tal, que uno igualmente tampoco es el que decide en última instancia muchas veces, porque el cliente que te compra la obra es el que tiene su gusto y es él el que decide en última instancia qué marco ponerle, ¿verdad? Entonces por esa razón yo pues he sido como más pintor, pero el encanto del arte es precisamente eso, que uno puede cambiar de técnica o de forma de expresión, y eso es un plus, ¿cierto? Porque por ratos vos estás concentrado en un proyecto que puede ser meramente escultórico y eso te potencia a seguir creando, ¿sí? Muchas veces la experiencia en el oficio lleva a desarrollar una identidad. La búsqueda también tiene como fin una definición de lo que se es, mas no un final del camino. Si hablamos de técnica, podríamos esperar que el artista encuentre una particular donde se sienta más cómodo. Igualmente el estilo, como sello, esperaríamos que fuera un factor definido. Pero hay algo de lo que no podemos olvidarnos. El artista nunca deja a un lado la búsqueda, y mientras la creatividad persista, el mundo de posibilidades que ofrece el arte son suficiente razón para atreverse a explorar. El estilo ha sido obviamente una de los metas a conseguir, porque pues uno sí debe pues cantar sus propias canciones, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Pero yo he llegado, por ejemplo, incluso a dibujar con la mano izquierda siendo diestro, precisamente para explorar ese niño que cada uno de nosotros lleva por dentro, ¿cierto? Entonces yo he hecho ejercicios, digamos, sin mirar lo que estoy dibujando. Yo me acuesto y con la luz apagada tengo muchos ejercicios de ese tipo, escribiendo también encima, y eso es como, porque yo pues en un principio, yo nunca he sido como muy amante de la obra muy sobada, del hiperrealismo. Yo pienso que en épocas del siglo XV, del siglo XVII, por allá en esos tiempos, el artista tenía esa obligación, ¿cierto?, de ser el retratista de la época. Pero hoy en día el artista tiene muchos recursos técnicos que de alguna manera pues ni los llegamos a conocer, ¿cierto? Uno no es capaz de sacarle el potencial a una tablet, a un celular, a una cámara incluso, y bueno, por eso es complejo pues como esa parte técnica también, ¿cierto? Entonces en cuanto al estilo, ha sido una constante en mí también como tener varios lenguajes, porque yo incursiono en lo abstracto, incursiono en el expresionismo y en un momento dado también me he interesado un poco en el realismo, siendo pues sin caer en el hiperrealismo, ¿verdad? Porque repito, yo no tengo tampoco, digamos, la paciencia de sobar una obra meses. Últimamente he estado pues como controlando más los detalles y he querido llegar un poquito a ahondar más en ese sentido, pero básicamente yo creo que he sido más expresionista. Igual que la pintura, también ha llegado la escultura. Como proceso de exploración ha estado presente y jugado su papel. Siempre que se pretenda crear, la misma idea buscará el camino para hacerse real. En ocasiones un lápiz y un papel, un pincel y un lienzo, un trozo de madera y una navaja, etcétera, etcétera. Y tantos etcétera no son gratuitos. Como dice Carlos Gómez Herrera,
Es posible que todos seamos artistas y no encontramos en su momento el camino o no lo buscamos, pero quienes decidieron transitarlo saben que el material es importante, mas no lo único determinante. En la escultura ya pasa a otro plano, porque la escultura uno está sujeto al material, ¿cierto? Entonces, si tú trabajas con alambre, si tú trabajas con plastilina, si tú trabajas con madera, el material también te obliga de alguna manera a hacer las cosas diferentes, ¿cierto? Por ejemplo, con el metal. Cada una de estas soluciones te exige una manera diferente de abordar el lenguaje, el tema, y es un juego, también es un juego, ¿cierto? De alguna manera, pero también eso nace del mismo proceso creativo, donde por un momento se te ocurre cambiar los materiales e incursionar en esa aventura de lograr una pieza incluso con basura, ¿cierto? Porque eso es lo que hace uno también muchas veces, recoger cosas que están en la basura para poderlas adherir a otro material y hacer fusiones de materiales, y por eso hablaba de que esto es una lúdica o un juego, ¿verdad? Yo pienso que todos somos artistas, realmente no hemos descubierto el talento que cada uno de nosotros tiene. Carlos Fernando Gómez Herrera, un mundo de ideas con diferentes narrativas. Estás viendo Escultur. El camino del arte se presentó ante Carlos Gómez Herrera desde su infancia. El ejemplo que recibió y su propia búsqueda lo llamaron para que siguiera sus instintos. La experiencia ha traído resultados satisfactorios. La versatilidad en la técnica y el estilo han hecho de este artista un explorador constante. Su trabajo no se basa en la belleza que pueda mostrar el resultado, aunque si hiciéramos una pausa para detenernos a mirar, indiscutiblemente resalta la estética en las imágenes. Su trabajo busca dejar la huella del creador en la obra. Yo creo que la obra debe transmitir algo a quien la observa, y pues más allá de que le parezca bonito o feo, porque una obra no se debe mirar en esos términos, ¿verdad? El arte es muy subjetivo, y lo que para mí puede ser bello, para otra persona puede ser una defecio, y viceversa, ¿sí? Precisamente lo que hablábamos ahora, pues, o sea, un artista que es muy realista o muy hiperrealista tiene y descolla en el oficio, ¿cierto? En el quehacer de la obra, donde llega a buscar una perfección más allá de lo fotográfico. Yo pienso que el artista debe primar en la obra una parte creativa, donde él pueda pues meter su propio pensamiento, su propia búsqueda, su investigación, ¿sí? Retomando el estilo, Carlos Gómez Herrera se describe más expresionista. Sin embargo, no sobra insistir en su afán de explorar el arte desde diferentes puntos de vista. La visión del artista, por supuesto, la misma que incita a atreverse a deformar para formar, a transitar entre la figuración y la abstracción, a simplemente dejarse llevar para descubrir. Con el arte abstracto pues puede pasar otra cosa muy diferente, que es la experimentación, el accidente y el atreverse a hacer una obra, digamos, a través del color y a través de la textura, y son otras cosas las que pueden primar, ¿verdad?
pero cuando se trata también pues del camino que ha cogido mi trabajo, porque uno realmente, uno es por tiempos que la obra lo va llevando y lo va conduciendo a uno por una posible solución, ¿cierto? Y digo posible porque pues yo no he querido en ningún momento ser, digamos, simplemente que me digan figurativo. Hay algún colega que puede decir, hombre, yo no te veo a vos haciendo obra abstracta, pero es una delicia uno poder darse ese solaz o ese respiro también en un momento dado, descansar de toda la trayectoria que uno ha venido trayendo y permitirse explorar qué es lo que pasa cuando yo voy a hacer una obra abstracta. Queda claro que sobresale la obra pictórica en nuestro artista y con ella, sin afán de demostrar lo innecesario, difícilmente se puede negar el gran creador que hay detrás. Pero la escultura también está presente. Tal vez en esta forma de expresión podría verse una mayor exploración. El artista solo transcribe con, o en el material, lo que su universo creativo le pide revelar. Uno se va casando con un material y pues eso también hace que uno se diferencie de otros escultores, ¿cierto? Pero yo he querido hacerlo como exploración y por eso, pues últimamente yo he tenido más interés en hacer cosas en metal, propiamente con lámina de hierro o con varilla. Este tipo de cosas que hay aquí al frente son como unas tallas en madera que yo hice hace ya un tiempo a punta de navaja y con el ánimo de que, porque es un palo cuadrado en donde yo utilizo la arista como parte fundamental para hacer estas cosas o estos rostros que son como evocando unas mujeres medievales o ya sea unas monjas o la misma vestidura que usaban anteriormente las matronas de esa época. Es posible que en el imaginario social se pretenda juzgar a un artista por cuán más realista o hiperrealista sea su obra. Cuanto más se asemeje a la naturaleza humana puede ser la regla para medir las habilidades. ¿Dónde queda entonces la visión del artista? Una obra de arte no debe solo verse por fuera. De esta manera no pasa de ser un elemento decorativo. Una obra de arte debe interpretarse por dentro para entender de esta manera el concepto que el artista quiso plasmar, el mensaje que quiso dejar. Como yo les decía ahora, pues este es otro tipo de obra donde yo ya pues me alejo un poco del realismo y empiezo a ser como más un niño, más suelto, donde me preocupa mucho el color, ¿cierto? Que el color sea un protagonista, obviamente la forma también, pues yo tengo unos ejercicios que son unos apuntes pequeños y son como este tipo de cosas donde tengo pues demasiados ejercicios que luego se convierten como en estas obras pequeñas. Yo les pongo este montaje, este marco, y es algo que me gusta mucho porque es un cajón contemporáneo y rescato todo este tipo de ejercicios porque no quiero que se pierdan, para mí son también muy importantes. Entonces aquí el dibujo es muy suelto, casi que ejercicios que también hago demasiado espontáneos, ya no tan elaborados como es un cuadro como el que estaba pintando ahora, sino que son ejercicios mucho más espontáneos, ¿cierto? Donde no hay tan estudiado la luz y la sombra, donde no está tan definida la forma, sino que es un poco como un niño, porque eso es lo que yo también he pretendido con mi obra, de ser muy espontáneo y muy informal. Un artista, un explorador, un hombre con el don de crear líneas y formas tan semejantes a la realidad como tan alejadas de lo natural. El arte nunca le pidió permiso a Carlos Gómez Herrera para entrar en su vida. Tal vez si lo hubiera hecho, su respuesta no hubiera sido muy diferente a permitírselo. El arte solo nació con él y se hizo camino.
Primeramente la parte espiritual, Johnny, ¿cierto? Porque me encontré que con Dios tuve un encuentro personal con Él y obviamente esto es un mundo de sueño que igual el mundo del arte me refiero, que me ha dado todo, ¿cierto? Que me ha dado la yuca y la papa, pero que también me ha dado sinsabores y muchas alegrías. Entonces para mí el arte es lo fundamental en este plano material y terrenal. Yo soy feliz haciendo lo que hago y yendo por ese camino que cada día me hace más un experto y cierto, pues una persona que tiene ya cocinada una trayectoria. Para mí el arte es todo, porque el arte está en todo. Mucha gente puede preguntarse para qué sirve, o puede pensar que el arte solamente es para decorar, pero el arte es un arma inclusive, ¿cierto? Una compañía, el arte es un mundo por explorar, el arte es la expresión misma. El arte es todo, la comunicación, el arte está implícito en cómo te vistes, en cómo sirves un plato de comida, en cómo vives la vida, en cómo tratas al otro.